que creemos que es una gran oportunidad ahorita. Decía Gustavo Petro en Villavicencio el día que lo llevamos, o es ahorita o es nunca. Y en eso los trabajadores tenemos que ser muy multiplicadores y seguramente el 27 de mayo vamos a obtener un resultado muy positivo para toda Colombia. Aquí en el Meta, pues después de la decisión que tomó la Junta Directiva Plena con presidentes, nuestra seccional, hicimos público el respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Hicimos rueda de prensa muy exitosa, en la cual dimos a conocer públicamente la decisión que tomaba este sindicato y por qué tomábamos la decisión de apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Y allí en esta rueda de prensa nos acompañó indudablemente el senador Luis Carlos Avellaneda, un amigo, quien ha venido allí en el Meta también acompañando diferentes proyectos y trabajos que hemos venido realizando a nivel regional. Ha estado siempre ahí haciéndonos el acompañamiento. Y entonces, pues, en vista de que hoy la agenda del doctor Gustavo Petro es bastante, esta semana, comprometida, no era posible que nos acompañara en este evento, era lo que queríamos, pero desafortunadamente los compromisos que tiene nuestro próximo presidente era imposible que estuviera aquí. Para eso han delegado al doctor Luis Carlos Avellaneda, ya conocido por todos, importante trabajo que ha venido haciendo en el Congreso de la República en defensa de los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo en general. Entonces, doctor Luis Carlos Avellaneda, bienvenido a esta Asamblea Nacional de Delegados de Trabajadores del Sector Eléctrico. Buen día para todas y para todos. Reciban el saludo de Gustavo Petro Urrego, nuestro candidato a la presidencia de la República. Espero que este saludo ustedes lo hagan extensivo a todos los trabajadores de sus sindicatos filiales y que lo hagan extensivo a todos sus familiares. Debo previamente pedirle disculpas al doctor Camilo. Discúlpenos, por favor. Verdad que me da mucha pena. No es mi estilo atropellar a nadie y espero que usted no se sienta atropellado. Pero estamos en una campaña muy dura que exige la maximización de nuestros tiempos. Le agradezco a la Junta Directiva de Sintraelicol, a nombre de Gustavo Petro, por darnos esta oportunidad de explicar muy someramente las líneas de gobierno de Gustavo Petro como presidente de la República. Les pido, eso sí, disculpas, porque ustedes saben la gran distancia que existe entre Gustavo y quien les habla en materia del conocimiento de su programa, de su discurso, de su oratoria y de la grandilocuencia que representa hoy Gustavo como líder de una Colombia humana que se está proyectando para las próximas generaciones de colombianos. Quiero decirles, en primer lugar, que Gustavo es una persona que quiere comprometerse con el tema de la paz. Pero entiende Gustavo, entiende su campaña, y así debemos entenderlo todos los colombianos, que la paz no es simplemente el silenciamiento de las armas. El silenciamiento de las armas es un comienzo. La violencia que hemos sufrido durante más de 5 décadas en el país en los últimos tiempos tiene unas causas sociales, tiene también unas causas de orden político. Si esas causas no se atacan, puede nuevamente germinar la violencia. Por eso siempre todos los filósofos dicen que un problema hay que atacarlo a través de la identificación de las causas y atacar esas causas. Por ello voy a empezar
diciendo que dentro de los temas del programa de Gustavo Petro hay unos de suma importancia. El primero es el tema de la educación. La educación, como todos bien lo sabemos, en el marco de la Constitución de 1991 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe asumirse como un derecho fundamental. Esta es una categoría de derechos que por primera vez fue introducida en la Constitución de 1991. Antes de esta Constitución, nosotros no hablábamos de derechos fundamentales, hablábamos escuetamente de derechos. Dentro de esos derechos fundamentales se encuentra el de la educación. Y esos derechos fundamentales y primigeniamente el de la educación son muy importantes porque van al centro de resolver el tema de la construcción de dignidad del ser humano. La educación es muy importante para la edificación de esa dignidad en el ser humano, porque en primer lugar nos acerca al conocimiento. La educación nos acerca a la formación en valores y en principios. La educación nos puede acercar a la cultura, a la recreación, al arte. A través del conocimiento, la educación nos puede llevar a edificar construcciones de investigación. A través de la investigación, hacer ciencia. La ciencia aplicada nos lleva a poder adoptar tecnologías y esas tecnologías nos deben servir para el desarrollo de un país. ¿Qué pasa con la educación en Colombia? En Colombia la educación no ha sido asumida como un derecho fundamental. ¿Por qué no ha sido asumida como derecho fundamental? Porque los rasgos característicos de un derecho fundamental es que él debe ser deprecado en condiciones de universalidad, equidad y calidad. ¿Qué nos pasa en Colombia en materia educativa? Que nosotros no tenemos educación equitativa. No la tenemos universal en todos los ámbitos de la educación. Y la calidad deja mucho que decir. Por la falta de pertinencia, tanto respecto de la formación del individuo, como respecto de lo que la educación debe implicar en el desarrollo del país. ¿Por qué afirmamos que la educación en Colombia no es equitativa? No es equitativa porque aquí tenemos, por ejemplo, en materia de educación preescolar, educación para ricos, educación para niños de clase media y educación para niños pobres. Los niños pobres en nuestras escuelas públicas apenas llegan a tener un añito de preescolar. Los niños de clase media pueden alcanzar hasta 3 años de preescolar y los niños de clases altas pueden tener hasta 4 o 5 años de preescolar. Veamos cómo está segmentada la educación preescolar. Y eso indica una discriminación odiosa contra nuestros niños. Por eso, el programa de educación de Gustavo Petro tiene en primerísimo lugar una preponderancia en el tema de primera infancia, para establecer en todas las instituciones públicas un preescolar de 3 años. Prejardín, jardín y transición. Esto ya está establecido desde la Ley 115 de 1994, pero no se cumple. Los diferentes gobiernos no han cumplido esa ley. Entonces, allí hay que ejecutar la Ley 115 de 1994.
y hay que ejecutarla en un criterio de transversalidad, que significa que al niño no solamente hay que mandarlo a la escuela, sino que hay que darle, por la fragilidad de la niñez frente a los riesgos de la salud, hay que brindarle una seguridad en salud. Hay que brindarle a ese niño una nutrición adecuada. Hay que brindarle un acercamiento al ámbito de la cultura. Para ello, hay que generar en las instituciones educativas o por fuera de ellas unos espacios especiales para esos niños. Ese es un primer programa de Gustavo Petro. Un segundo programa está en la educación primaria, en la educación secundaria y en la media. ¿Qué nos pasa allí? Allí nos ocurre que nuestros niños pobres que llegan a las escuelas públicas, a los colegios públicos, la inmensa mayoría de ellos apenas van a tener media jornada escolar. Unos niños van por la mañana y otros niños van por la tarde. Aproximadamente desde 1960 se cambió la jornada única, la jornada completa de educación, por darles media ración de educación a los niños en las instituciones públicas. De manera que la falta de calidad de la educación en estos niveles de primaria, básica y media no es un problema de los niños, no es un problema de los maestros, es en gran medida una falta de más tiempo de los niños en el aparato escolar. Por eso hay que implementar la jornada única, para lo cual hay que hacer más construcciones escolares, tener más maestros y procurar que a los niños en la escuela, por estar en jornada completa, se les pueda dar una ración alimentaria acorde con sus necesidades. Ahí hay una cosa importantísima entonces, porque nosotros tenemos que los niños de clase media que van a colegios privados y los de clase alta, por mayor razón, están todo el día en el aparato escolar. Muchos de nuestros jóvenes buscan salirse muy rápidamente, sobre todo en los últimos años de la educación secundaria y media, salirse del aparato escolar. Tienen necesidad urgente de tener dinero en su bolsillo, de salir a tener alguna fuente de ingresos. Y eso hay que mirarlo. Muchos de nuestros jóvenes son capturados por bandas criminales a temprana edad, porque en la media jornada en la cual no tienen colegio, son presa fácil de esas bandas criminales. ¿Verdad que eso apunta a resolver varios problemas? Y una cosa muy importante, y que parecería exótica porque ya nos hemos acostumbrado a decir que la universidad es para los que tienen recursos económicos. Gustavo está diciendo que la educación universitaria en el ámbito profesional o tecnológico debe ser gratuita. Y a eso podemos llegar. A eso han llegado otros países en el mundo. Están llegando. Y esa es otra manera de discriminar. Los niños pobres y de clase media hasta el bachillerato y ahí muy poquiticos pueden llegar. El programa Pilo Paga, Ser Pilo Paga, muestra otra manera de discriminar, porque allá solo llegan los superpilos y los que son regulares, nuestros hijos, la mayoría de nuestros colombianos, no pueden acceder por vía de ese programa. Por tanto, la gratuidad es necesaria para que la educación sea universal. En materia de servicio, en materia de derechos fundamentales y de la mayoría de ellos, la gratuidad es importante para que ese derecho pueda ser asumido como un derecho universal, es decir, para todas y para todos. Si no hay gratuidad, entonces negaremos a quienes no tengan
recursos para acceder a la universidad. Digamos que además de este tema educativo, es muy importante pensar en que tenemos que generar unos cambios en el modelo educativo, que habrá que concertarlos con la sociedad en general, con los padres de familia, con los estudiantes de los últimos grados, con los profesores, con quienes hacen investigación en materia educativa. Porque hay muchas personas que afirman que nuestro sistema educativo no tiene pertinencia. Por eso habría necesidad de modificar los planes curriculares de las diferentes carreras. Y sobre todo, un tema muy importante es cómo le enseñamos al niño a que las matemáticas, las ciencias biológicas, las ciencias naturales pueden ser aplicadas a la vida. ¿Cuántos de nosotros pasamos por la universidad, aprendimos las tablas periódicas y nunca supimos para qué se utilizaba eso? ¿Cuántas veces aprendimos teoremas y nos los aprendimos de física memoria sin saber para qué se utiliza eso? Si el conocimiento teórico no se busca aplicarlo y sobre todo proyectarlo hacia la sociedad, estamos perdidos, porque la educación está perdiendo una gran oportunidad de ser transformadora y revitalizadora de una sociedad. Para ello, para estos temas de educación, Gustavo Petro, en el tema de educación primaria, secundaria y básica, plantea la necesidad de modificar el sistema general de participaciones. Recordemos que el sistema general de participaciones, en la Constitución de 1991, con las modificaciones que ha tenido a través de los actos legislativos, son recursos que transitan del plano nacional al plano departamental y al plano municipal, para que los departamentos y municipios atiendan los servicios que se le han asignado como competencias propias de esas entidades territoriales. Los recursos de educación, de salud, de saneamiento básico, de agua potable, fueron sustancialmente disminuidos con el acto legislativo número 1 del 2001 y luego con el acto legislativo 4 del 2007. Se quitaron muchos recursos que eran de la educación y se trasladaron para la guerra. Mala decisión, mala decisión. Quitarle recursos a nuestros niños para trasladarlos a que nos matemos, a que nos matáramos los colombianos o nos sigamos matando. Por eso, Gustavo Petro plantea la necesidad de volver a que los recursos que eran de la educación antes del acto legislativo 1 de 2001, es decir, en la concepción original de la Constitución de 1991, vuelvan a la educación, vuelvan a la salud, vuelvan al agua potable, vuelvan al saneamiento básico, vuelvan a núcleos muy importantes que dignifiquen al ser humano. Y para la educación superior se plantea cuadruplicar el presupuesto nacional dentro de los 4 años de vigencia del gobierno de Gustavo Petro. Digamos que allí hay unos programas importantísimos. En materia de salud, que es interés de todos los colombianos, de los trabajadores, por supuesto, hay una idea. Es partir de la ley 1751, que es la ley estatutaria de salud. Esta es una ley que hoy lamentablemente es texto muerto. Esa ley elevó la salud a derecho fundamental, le colocó los principios de los derechos fundamentales y los específicos en materia de salud, y ha trazado un horizonte principista muy importante para que los colombianos podamos tener salud como derecho fundamental. Pero lamentablemente el Congreso de la República
se niega a tramitar una ley ordinaria que derogue la ley 100 del 93 en materia de salud para quitarle el carácter de negocio a la salud, para que la salud pueda ser un derecho de los colombianos y de las colombianas. ¿Cuál es el planteamiento de Gustavo en esa materia? El planteamiento de Gustavo en esa materia es que tenemos que salir del aseguramiento público que hoy está enmarcando la ley 100 del 93 para pasar, perdón, de un aseguramiento privado que hoy está en la ley 100 del 93, pasar a un aseguramiento de naturaleza pública. Hoy ya tenemos un fondo nacional y público, y a través de ese fondo nacional y público se puede manejar todos los recursos de la salud. Y las órdenes de servicios para cada individuo que lo necesite deben salir de los médicos para respetar la autonomía médica, y no que sean las EPS las que digan qué servicio le dan al ciudadano, a la persona. Todos ustedes comprenden y lo saben que el gran causante de los inmensos daños que produce el sistema de salud en Colombia son causados por las EPS, porque el sistema de la ley 100 es un sistema perverso. Es gráficamente esto lo que dice la ley 100. Señora EPS, afilie usted a una determinada población. Por esa población nosotros le damos el valor de una UPC, una unidad por cabeza, per cápita. Con eso usted le presta servicios a la población. La plata que le sobre después de prestarle los servicios a la población, usted se los puede quedar en su bolsillo a título de ganancia. Ahí está lo perverso. Y es perverso, como cada uno de ustedes lo podría advertir si tiene mentalidad mercantilista, que entre menos servicios le preste a la población, más dinero le queda a título de tasa de ganancia, y es lo que hacen las EPS. No dan las citas oportunas, no dan los tratamientos, no hacen las operaciones, en fin. Me quedaría aquí mostrando la perversidad del mundo. Eso hay que acabar. Y hay que respetar la autonomía del acto médico para volver a valorar a nuestros médicos que hoy están desvalorizados en el sistema de la ley 100 de 1993. Lo segundo, ya sobre el modelo de salud, es que nosotros cabalgamos sobre un sistema curativo, que significa que el ciudadano está a la expectativa de ver cuándo se enferma para ir a buscar al sistema de salud, para ir a buscar al médico. Y debe ser lo contrario. El sistema de salud, el médico, debe ir a buscar al ciudadano antes de que se enferme, a buscar la posible causa de enfermedades, a ver si encuentra allí al enfermo para sanarlo y para prevenir enfermedades. Prevención, un sistema preventivo. Hay muchos sistemas preventivos en el mundo, el de Canadá, el de Inglaterra, el cubano. En muchas partes ya se ha instaurado un sistema preventivo. Pero nosotros seguimos en un sistema curativo, porque en ese sistema curativo los agentes de salud salen gananciosos. Si ustedes escucharon debates en el Congreso de los que hicimos sobre el sistema de salud, recordarán que por lo menos para el año 2012 estábamos gastando 45 billones de pesos, 2012. Y para esa fecha, con 30 billones de pesos, podríamos tener cobertura universal y con el mejor de los paquetes de salud que nos encontrábamos en ese momento. Es decir, con 30, para 2012 podríamos tener un muy buen sistema de salud, universal, equitativo, optimizado, y nos gastábamos 45 billones. Entenderán ustedes por qué el sector financiero, por qué los dueños de las EPS tramitan con los congresistas la imposibilidad de reformar la ley 100 de 1993, porque en esto hay demasiados intereses
que genera demasiada riqueza para unos pocos y desgracia para la mayoría de los colombianos. Bien, digamos que allí hay unas líneas gruesas sobre el tema del sistema de salud. En materia de pensiones, es otro tema supremamente importante. Hoy, de 100 cotizantes en pensiones, solamente se alcanzan a jubilar 23. ¿Por qué solamente se nos jubilan 23 de 100 cotizantes? Porque lamentablemente el régimen laboral colombiano es un régimen tramposo respecto a la fidelidad laboral o al principio de la estabilidad laboral. Entonces, arreglar el sistema pensional requiere básicamente de arreglar el sistema laboral en Colombia. Por ello es que es muy urgente cumplir con la orden del constituyente de 1991. Ojo lo que les voy a decir. De pronto a ustedes ya se les ha olvidado. De pronto, ojalá no. Pero desde la Constitución de 1991, ese constituyente primario ordenó al Congreso de la República que hiciera un nuevo régimen laboral. Es decir, que implica derogar el Código Sustantivo del Trabajo para establecer un nuevo Estatuto del Trabajo basado en unos principios. ¿Cuáles son los principios? En primer lugar, el principio de que el trabajo debe rodearse de condiciones de dignidad y de justicia. Artículo 25. Que el trabajo, conforme lo indica el artículo 53 de la Constitución, tenga estabilidad. Eso implica acabar con la tercerización. Eso implica acabar con contratos precarios y plantear que la filosofía del trabajo es el de la estabilidad laboral, salvo las justas causas debidamente comprobadas que den lugar a la ruptura del vínculo laboral. Una reforma como la que está planteando Gustavo implica, además de hacer respetar en ese nuevo código el principio de estabilidad laboral, la eliminación de la tercerización, la formalización en el empleo en términos generales, para que los patronos coticen a salud, a pensiones y a riesgos profesionales. Formalizar el empleo. Las tasas de informalidad laboral son muy altas y la precarización del trabajo a través de la tercerización también es muy alta. Y esos males hay que acotarlos, hay que eliminarlos. Bien. Pero además implica desarrollar muchos principios que están elevados a la condición de principios mínimos fundamentales de toda relación laboral en el artículo 53 de la Constitución Nacional, como de que los derechos laborales, por ser ciertos e indiscutibles, no pueden ser objeto de transacción o de conciliación. El principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En fin, todos aquellos principios que estando allí en el artículo 53 y que deberían ser inspiradores del nuevo Estatuto del Trabajo, hoy no lo están, porque aquí en el Congreso de la República está dominado por la parte patronal, y esa parte patronal no deja modificar ese Código Sustantivo del Trabajo, que ya es bien arcaico. Bien, si a través de una reforma en las relaciones laborales entre patronos y trabajadores encontramos condiciones más justas, nosotros podemos mejorar las tasas de cotización, la fidelidad de las cotizaciones para pensión de jubilación. Y por ahí se puede ayudar a solucionar el problema. Pero con contratos cortos, como los que hoy se tienen en el mundo del trabajo, la gente durante su tracto de vida laboral no alcanza a construir el número de semanas cotizadas.
Adentro debemos decir que las semanas se han venido aumentando en la ley 100 del 93, a través de la ley 797, y que las edades también se han venido aumentando, y que hay candidatos que están diciendo que hay necesidad de aumentar edades pensionales, para que las pensiones de vejez, que deberían cubrir las contingencias en esas edades en las que el ciudadano es frágil, se conviertan en pensiones post-mortem. Gustavo, en materia de sistema pensional, recoge una gran cantidad de experiencias en el mundo que ya se están desarrollando para hacer un sistema de pilares en materia de pensiones. ¿Cuál es la idea básica? Primero, bonos pensionales subsidiados para quienes no cotizaron o no alcanzaron a cubrir sus semanas de cotización, para que esas personas de la tercera edad de todas maneras tengan una pensión, así sea una pensión básica, pero que alcance a cubrir sus necesidades básicas. Ese sería un primer pilar, donde el Estado entraría a subsidiar. Segundo pilar, un pilar de contributivo básico y obligatorio en un asegurador público, llámese hoy Colpensiones. En ese segundo pilar de contribución obligatoria básica se cotizaría hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes de manera obligatoria. Y allí todas las personas tendrían asegurada una pensión. Habría un tercer pilar para personas que ganen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pueden ir a cotizar sobre esos 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes o en una institución pública o en una institución privada. Pero sobre lo que se gane adicionalmente a los 4 salarios es obligatorio ir a cotizar o en uno público o en uno privado, pero de todas maneras hay obligación para cotizar por encima de los 4 salarios. Y si después de esas cotizaciones obligatorias, en el segundo y tercer pilar, una persona tiene capacidad de ahorro, puede ir y ahorrar para su pensión, para mejorar su pensión por fuera de los pilares segundo y tercero. Repito que este es un modelo pensional que no es innovación de Gustavo, no es innovación de nosotros, ya se ha adoptado en otros países y está dando extraordinarios resultados, y a través de eso se busca que todas las personas de la tercera edad queden cubiertas frente al riesgo de la vejez. Nos quedan varios temas. Digamos que entremos al tema del modelo de desarrollo económico. Gustavo plantea que en Colombia estamos viviendo en un modelo extractivista, que significa que vivimos de las rentas que nos pueden producir los productos que están en la naturaleza, como el petróleo o como los minerales. Somos extractivistas, los españoles nos enseñaron eso, vinieron a sacarse el oro, la plata, a cargársela, a llevársela, nos dejaron esas tradiciones. Muchos de nuestros campesinos que viven en zonas mineras, de nuestros afrodescendientes, viven de eso. Lo hacen de manera artesanal, dañan el medio ambiente, pero sobre todo la gran minería, la minería a cielo abierto y la extracción irracional del petróleo que se está haciendo en zonas de fragilidad agroecológica están dañando nuestro medio. Recordemos, queridos trabajadores y trabajadoras, que los grandes científicos del mundo nos están alertando sobre el cambio climático. ¿Qué es eso? La emisión de gases, CO2 básicamente, están dañando la capa de ozono.
Dañar la capa de ozono implica que los rayos solares nos estén cayendo más directamente. Por eso las temperaturas de todo el globo terráqueo se están aumentando de manera alarmante. Se prevé que para los próximos años la temperatura puede subir 2-3 grados. Y eso es demasiado grave porque implica, en primer lugar, el deshielo de los polos. El deshielo de los polos, como ya lo estamos viendo, eso no es de ficción, ya lo estamos viendo, trae un repoblamiento del mar, sube el nivel del mar, y la subida del nivel del mar puede causar desplazamiento en el mundo peor que todas las guerras mundiales juntas y las guerras civiles juntas de todo el hemisferio. Imagínense ustedes lo que implica el repoblamiento del mar y el desplazamiento de todas las ciudades costeras en el mundo. Imagínense ese daño. Pongámonos a pensarlo por un momento. Nosotros ya tenemos imágenes de lo que está ocurriendo por repoblamiento del mar. En Estados Unidos ya ha ocurrido. En muchas otras partes del mundo hay eventos de esta naturaleza. Y el mundo marcha lentamente hacia la mitigación de ese cambio climático. Hay medidas que se vienen adoptando a nivel internacional. Hay medidas que se han adoptado, pero hay países que avanzan un poco y retroceden, como nos está ocurriendo ahora con el presidente de los Estados Unidos, Trump, que se había comprometido por ser uno de los países que más daña el medio ambiente, se había comprometido, tenía los compromisos y ahora dice que no los pueden cumplir porque interesa más el sistema productivo, interesa más la ganancia, interesa más el dinero que la propia vida. Es una manera de perder los valores. Bien. Este tema es muy importante para ustedes, queridos trabajadores que pertenecen al sector eléctrico. Veo que estaban en una conferencia sobre un tema atinente a lo que es el trabajo de ustedes. Y todos sabemos, Gustavo no lo desconoce, que todo país, todo pueblo, todo municipio, toda ciudad, el país, necesita de energía para, como lo decía nuestro conferencista, el doctor Camilo, mover los hogares, para mover la industria, para mover el campo. Pero nosotros tenemos que, entre más rápido mejor, transitar de la utilización de energías fósiles contaminantes, transitar hacia energías limpias. Y por ello es que es muy importante esto, porque con Gustavo o sin Gustavo, el mundo va a transitar de energías que son contaminantes hacia energías limpias. Y ese es un tema que les corresponde a ustedes realizar, que les corresponde mirar con responsabilidad de país, con responsabilidad de ciudadanos del mundo y, por supuesto, con responsabilidad que les atañe como trabajadores particulares en este sector que es muy importante para una sociedad. No se trata que de la noche a la mañana dejemos la extracción del petróleo. No se trata de eso. Habrá que hacer una transición tranquila, pero urgente y necesaria, con pasos firmes. Yo diría que este es un problema de Estado, en el cual todos los partidos políticos, todos los gobiernos, el Estado, desde la Constitución nos deberíamos comprometer para que el cambio de gobernantes no modifique una ruta que nos implique transitar de energías contaminantes a energías limpias. Hay que urgentemente mirar cómo mutamos hacia energía eólica, hacia energía solar, hacia energía geotérmica, hacia energía que se produce por los movimientos en las olas en el mar. Ahí hay unas fuentes. Además hay que intentar hacer investigación, ciencia y tecnología en esos terrenos. Mucha de nuestra energía se produce
a partir de la utilización de nuestros ríos. Pero cuando nosotros hacemos grandes hidroeléctricas, afectamos muy duramente el medio ambiente. Por eso Petro está diciendo que hay necesidad de hacer pequeñas represas, no grandes proyectos que tengan un impacto ambiental muy duro, como los que están teniendo los proyectos, los megaproyectos, y que ojalá utilicemos la misma fuerza, la misma dinámica de los ríos para producir esa energía. Es decir, evitar al máximo el represamiento y el cambio del curso de los ríos, porque los ríos, como lo dicen algunas fundaciones, son vivos, tienen vida y no puede irse a alterar el curso de esa vida que se da. Y a propósito de eso, digamos que ahí hay otro elemento importante, es que Petro coloca como tema muy importante el tema del agua. Y dice que el territorio lo debemos reordenar a partir del agua. Y a propósito, dice Gustavo que el agua debe ser concebida como derecho fundamental. Ya eso está decretado en Naciones Unidas. En Colombia avanzamos en ese tema, pero hay que ejecutar esa decisión de que el agua es derecho fundamental. Ustedes encuentran en la literatura política, en la literatura científica, que las próximas guerras podrían ser causadas por el tema del agua, ya no por el petróleo, sino por el agua. Porque el agua se está agotando como recurso. Por eso hay necesidad urgente, sabiendo la importancia que tiene el agua para la vida, hay necesidad urgente de reordenar el territorio en función del agua, protegiendo el agua, protegiendo los nacimientos, protegiendo los vertederos, protegiendo los páramos, protegiendo las zonas especiales de cuidado que tenemos hoy adoptadas en nuestro territorio. Y eso es supremamente urgente. Y la minería no puede ser contaminante. Por eso hay que, a nivel nacional, plantearse la tarea de que debe haber un mínimo fundamental de agua potable gratuita y universal. Es decir, que todo ciudadano, toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho por parte del Estado a que se le suministre ese mínimo vital de agua potable. Bien, un tema muy importante también es el del modelo de desarrollo. Decíamos que nosotros hemos vivido del extractivismo del petróleo, de la extracción de minerales. Gustavo plantea que hay necesidad, también con urgencia, de cambiar el modelo de desarrollo. Pasar de estar fundados en el extractivismo a pasar a modelos productivos que se basen no en la renta, sino en el trabajo productivo. Y plantea que dada la vocación agropecuaria que tiene nuestro país, por su ubicación geográfica dentro del globo terráqueo, por la diferencia de pisos térmicos, por la cultura de nuestros campesinos, necesitamos mutar hacia un modelo agropecuario, darle más importancia al mundo agropecuario. Nosotros hemos venido perdiendo esa vocación agropecuaria. Nosotros éramos autosuficientes, ahora importamos miles y miles de toneladas de alimentos: trigo, cebada, arroz, maíz, etcétera, etcétera. Y es realmente una vergüenza. Pero nuestro campo está abandonado. En primer lugar, muchos campesinos que tienen vocación de trabajar el campo no tienen tierra. Y hay mucha gente con inmensas cantidades de tierra que no las utilizan para nada, que las dejan allá como vacas de engorde, como terreno de engorde.
Desde, como lo recordaba Gustavo en el discurso de la Plaza de Bolívar, y creo que en otras partes también lo ha hecho, desde 1936, en la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, se ordenó una reforma constitucional que dice que la propiedad tiene una función social. Y eso no se ha cumplido de manera ninguna. Hay muchas propiedades que no cumplen esa función social. No es cierto que Petro esté planteando expropiar, porque por fortuna, para muchos de nosotros que nacimos en la escuela del marxismo, de la lucha de clases, del quitarle de expropiar al que tenía para darle al que no tenía, eso ha cambiado en el mundo. Pero lo que sí no ha cambiado es la necesidad inexorable de generar oportunidades de trabajo, oportunidades en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. Entonces Gustavo plantea que hay necesidad de, sin expropiar, a partir de un catastro y de unas políticas en materia tributaria, para el que no haga producir la tierra, generarle impuestos altos que nos permitan subsidiar las necesidades que vamos a tener en el campo para hacer un campo más amable a nuestros campesinos. ¿Por qué hoy nosotros no somos autosostenibles y no podemos exportar para ayudar a solucionar los grandes problemas de hambre que hay en el mundo? Recuerdo que 1.500 millones de seres en el mundo hoy padecen de hambre. Y nosotros tendríamos una oportunidad de desarrollo allí, pero además de contribuir a la vida en el globo terráqueo. Por eso Gustavo plantea que hay que mirar cómo solucionamos el problema de la tierra para quien tiene vocación en el campo. Y eso hay que hacerlo con múltiples cosas. Con educación pertinente. Hay que hacerlo con educación pertinente. Tenemos que volver a la educación vocacional agropecuaria, fomentando escuelas vocacionales agrícolas, normales agrícolas, institutos agrícolas. Hay que fomentar institucionalidad que lleve tecnología desde el Estado hacia los campesinos. Hay que generar una banca pública, mejorar la banca pública, aumentar la banca pública para hacer crédito barato, no solamente para el campo, sino también para generar pequeñas y medianas empresas, para que nuestros jóvenes puedan generar su emprendimiento empresarial. Entonces, allí hay unas tareas muy importantes en eso. Y a la par, mirar cómo le agregamos valor a todos los productos agropecuarios a partir de generar agroindustria. Pero para ello hay también que mejorar carreteables, hay que dotar con servicios públicos al campo, hay que llevar la escuela, hay que llevar los centros de salud. La guerra ha sido la excusa para que a nuestros campesinos hoy los tengamos olvidados. Y entonces allí hay una gran oportunidad de desarrollo del país. Por supuesto que también Gustavo se plantea unos temas como el de la justicia, pero no para hacerlo como algún candidato plantea de que tenemos que eliminar todas las cortes y hacer una sola corte. No, Gustavo plantea que hay necesidad, en primer lugar, de devolverle la autonomía a la rama jurisdiccional. Hoy la rama jurisdiccional no es autónoma. ¿Por qué no es autónoma? Uno, porque presupuestalmente no tiene autonomía. Depende de lo que haga el Congreso de la República y de la iniciativa del presidente de la República. Hay que generar un presupuesto autónomo que lo maneje autónomamente la rama jurisdiccional. Y lo otro es que hay que quitar la influencia de la política en la rama jurisdiccional. Allí hay que hacer unas reformas importantes. Bien, quiero finalmente decirles a ustedes que los que estén con cariño, conscientemente con esta propuesta de Gustavo Petro, utilicemos estos pocos días que nos quedan para hacer un trabajo.
Nuestra responsabilidad de ciudadanos nos obliga a ayudar a difundir las ideas de Gustavo en materia programática hacia nuestros núcleos familiares, hacia los trabajadores que estén indecisos, hacia nuestros vecinos y vecinas. Por fortuna, el miedo que quisieron prender sobre la condición de comunista o de castrochavista de Gustavo Petro no ha dado resultado. Villavicencio, que se creía que eras el corazón del uribismo, hizo con los trabajadores de Sintra Elcol del departamento del Meta y muchos otros trabajadores, muchas otras personas, una extraordinaria manifestación en el departamento del Meta. Una gran concentración. Se está perdiendo el miedo. Ustedes, queridos trabajadores, tienen una posibilidad de poner su granito de arena de ciudadanos y mirar cómo el próximo domingo ganamos esta batalla en el campo democrático. Me llamo Luis Carlos Avellaneda Tarazona. Fui senador de la República. Conozco a Gustavo Petro porque fue mi compañero de banca en el Congreso de la República. Y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Quiero que sea el presidente de todos los trabajadores de Sintra Elcol. Quiero que sea el presidente de todos los trabajadores de Colombia. Quiero que sea el presidente de todos los campesinos. Quiero que sea el presidente de todos los ciudadanos en una Colombia humana más digna. Quiero que Gustavo Petro sea el presidente de una Colombia humana libertaria. Quiero que Gustavo Petro sea el presidente de los colombianos en una Colombia humana democrática. Quiero que Gustavo Petro sea el presidente de una Colombia humana más justa y más amable, donde se respete la vida y donde todos podamos vivir en paz. La sociedad, la Colombia humana que le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas gracias.